vamos a estar orando por el mensaje que nos trae pues el pastor César. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos ayude a entender lo que Él nos trae, la porción de su palabra que nos trae hoy, para que podamos entonces meditar, nutrirnos de esta porción de la palabra que nos trae el pastor César. Y para que sea Él tomando control también, nuestro hermano César. Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, oh Dios, hasta ahora cantar, Señor, con todo nuestro ser, Padre bueno, adorarte con cánticos, Señor, adorarte, Padre, también con salmos. Hemos podido, Señor, adorar, Padre, en esta noche, unidos, unánimes, todos, Padre. Gracias te damos, Señor, por ello. Te damos gracias, Señor, por las acciones de gracia de los hermanos también. Y te damos gracias, Padre, porque hasta ahora nos permites ahora estudiar las Sagradas Escrituras para que podamos, Señor, conocerte más, Señor, y amarte más, Señor. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque ahora tú nos permitas poder prestar atención, Señor, al mensaje, poder estar atentos, Señor, al mensaje de tu santa palabra, Señor, un mensaje que nos revela la gloria de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros y después ascendió y ahora está sentado, Señor, en el trono, ahora está sentado a la derecha del Padre, ahora está en el lugar de honor después de haber entregado su vida por nosotros, después de habernos salvado, después de habernos sacado de la oscuridad, del reino de las tinieblas, después de haber pagado esa deuda, Señor, después de haber pagado, oh Padre, esa sentencia que había hacia nosotros, después de haberla clavado en la cruz. Oh Dios eterno, Jesucristo subió y ahora reina. Él reina hoy, como cantábamos hace un rato, Él reina hoy. Y ahora vamos a estar estudiando sobre la ascensión del Señor, de su gloria, la gloria de Jesucristo. Así que te damos gracias, Señor, porque tú has utilizado al hermano César esta noche para traernos ese glorioso mensaje, Señor. Es tu palabra, Padre. Ayuda a mi hermano César, Señor, que sea guiado por ti, Señor, dirigido por ti, Señor. Que él no hable por su propia cuenta, Señor, sino que seas tú, tu Santo Espíritu, guiándolo, Padre, fortaleciéndolo, Señor, dándole entendimiento, Padre, para poder exponer las Sagradas Escrituras y que a nosotros también, Señor, usted nos permita entendimiento para poder entender, Señor. Necesitamos sabiduría de lo alto para poder comprender las Escrituras, Señor, y poderla poner por obra, Padre. Aunque somos pocos los que estamos en este grupo, en este momento, Señor, así seamos pocos los que estamos, los pocos que estamos, Señor, podamos ser edificados con esta palabra, Señor, y que después quizá pueda ser también escuchado este mensaje por otros hermanos, por otras personas, y que también puedan ser edificados, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Confiamos en que tu Santo Espíritu nos guía. En el nombre de Jesucristo. Amén. El micrófono es suyo, hermano César. Muchas gracias, hermana. Dios me los bendiga a todos. En esta noche vamos a estar compartiendo la pregunta número 53 con su respuesta. Y la pregunta número 53 tiene que ver con la exaltación de Cristo. En este caso muy puntual con la exaltación de Cristo en su ascensión. El miércoles pasado que estuvimos viendo la pregunta 52 y vamos a estar regresando rapidito y brevemente, estuvimos viendo la exaltación de Cristo en su resurrección. Nosotros vemos que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Esta es una frase que es
vamos a decirlo así, es una declaración universal de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Él vino a tomar el lugar de cada uno de nosotros, se ofreció como víctima. Nadie lo mató, Él mismo dio su cuerpo, Él mismo tomó su vida, pero Él no pudo ser retenido por la muerte. Pero asimismo también volvió de a donde había venido y está sentado a la diestra del Padre. De hecho, esta frase, hermanos, está en el credo niceno. Credo que hoy por hoy los católicos romanos usan, pero que nosotros también debiésemos usar, porque es una declaración de la cristiandad, del cristianismo, no de una facción de la iglesia en especial. Entonces, vimos la exaltación de Cristo en su resurrección y también hoy veremos la exaltación de Cristo en su ascensión. Y dice la pregunta número 53, ¿cómo fue exaltado Cristo en su ascensión? Y la respuesta que tenemos en el catecismo dice lo siguiente: Cristo fue exaltado en su ascensión, ¿en qué? Habiendo aparecido y conversado con frecuencia con sus apóstoles después de su resurrección, hablándole de las cosas concernientes al reino de Dios y comisionándolos a predicar el evangelio a todas las naciones 40 días después de su resurrección. Él, en nuestra naturaleza y como cabeza nuestra, triunfando sobre sus enemigos, visiblemente subió a los más altos cielos para recibir allí dones para los hombres, para elevar nuestras inclinaciones hacia el cielo y para preparar un lugar para nosotros, donde Él mismo está y donde continuará hasta su segunda venida al fin del mundo. Mire, esta respuesta, hermano, además de ser una expresión honestamente elocuente, porque está clarísima, nos dice que Cristo fue exaltado en su ascensión porque habiendo aparecido y conversado, nosotros sabemos por lo que la Biblia dice que Jesús, después de haber resucitado, se apareció. Pablo dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, que apareció a más de 500 personas a la vez. Y es más, Pablo también dice que hubo hasta una resurrección posterior a la resurrección de Cristo, donde muchos santos volvieron a la vida. Entonces, Cristo estuvo haciendo estas cosas. Y en medio de esos 40 días donde se apareció a más de 500 personas, estuvo hablando del reino de Dios, de las cosas concernientes al reino de Dios. Y además de eso, comisionó a los apóstoles, comisionó a sus discípulos a que predicaran el evangelio en todas las naciones. Y ese es el texto de Mateo 28, 19 y 20, y que también está en otros evangelios que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Él en nuestra naturaleza, porque cuando Cristo resucitó con un cuerpo palpable, un cuerpo que pudo ser tocado, pero que no se corrompía como el nuestro. En esa naturaleza y como cabeza nuestra, triunfando sobre los enemigos, sobre sus enemigos, la Biblia dice que terminó subiendo al cielo, a lo más alto, cielos. ¿Para qué? Para que estando en el cielo reciba dones para otorgarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Y para, mientras está en el cielo, a la diestra del Padre, esté intercediendo por nuestras oraciones, preparando un lugar donde Él mismo está y donde continuará hasta su segunda venida al fin del mundo. Esta declaración de la respuesta, hermanos, es completísima. Relata todo o resume todo
los aspectos importantes del triunfo de Cristo desde su resurrección hasta su subida al cielo. Miren que los ángeles que la Biblia cuenta que aparecieron después de su ascensión dice: ¿por qué estáis tristes? Si aquel a quien has visto ir a sí mismo vendrá en gloria. Hermanos, la ascensión de Cristo es el evento que sella el triunfo de nuestro Señor. Y en todos estos textos que muy bien se leyó durante las lecturas, se nos resaltan, hermanos, 6 aspectos. Primero, Jesús apareció a sus apóstoles después de su resurrección. Y eso vamos a verlo. Vamos a volver a leer Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Segundo, la gran comisión de predicar el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En tercer lugar, Cristo ascendió al cielo como nuestra cabeza. En cuarto lugar, el cuarto aspecto es el registro de la ascensión de Cristo. Ascendió con el fin de recibir dones para los hombres. Quinto lugar, Cristo ascendió con el fin de elevar nuestras inclinaciones hacia el cielo. Y último aspecto que vamos a estar viendo esta noche, Cristo ascendió al cielo para preparar un lugar para su pueblo. Veamos la primera referencia bíblica que nos describe que Jesús se apareció a sus apóstoles después de su resurrección, y en Hechos capítulo 1, yo voy a estar leyendo todos los pasajes, hermanos, así que no se preocupen, prestemos atención a lo que aquí se va a estar describiendo. Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 4, y leemos lo siguiente. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, sin dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Se aparece a sus discípulos. Los discípulos estaban todos reunidos. A estos el Señor pues se les aparece. Se les aparece y posteriormente asciende. En Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, en donde se nos hace la referencia a la gran comisión, mire lo que dice el evangelio, el evangelista Mateo, que registra y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, parte de esa exaltación fue que Cristo ordena a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las etnias. La palabra naciones en la Biblia, en ese texto precisamente, es etne, que tiene que ver con grupos raciales. O no tanto con grupos raciales, en verdad que la palabra raza está muy mal dicha. Estamos hablando de grupos humanos con lengua, escritura, costumbre y religión diferente. En esa ascensión, Cristo fue exaltado también porque comisionó a sus seguidores, a los de ese momento y a nosotros. En tercer lugar, mis estimados hermanos, Cristo asciende. Ahí se dice literalmente asciende, sube
sube al cielo como nuestra cabeza. Y miren lo que dice Hebreos 6:20. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros, donde al cielo. Se está hablando de que él entró al cielo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un precursor es una cosa o es alguien que es el primero en hacerlo. Miren, por ejemplo, en la historia latinoamericana, en la historia de las revoluciones de independencia, se dice que Simón Bolívar fue el libertador, ¿verdad? Pero se dice que el precursor de la libertad de las colonias en América fue Francisco de Miranda. Y nadie le quita el título de precursor a Francisco de Miranda. Porque Francisco de Miranda, con su discurso, fue que prendió la mecha. Esa mecha contagió a Simón Bolívar, que fue contemporáneo con Francisco de Miranda. Por lo tanto, fue el precursor, el primero. Parte de la gloria que tiene Simón Bolívar por haber ayudado a liberar a esas naciones, parte de esa gloria la tiene Francisco de Miranda. Cristo ascendió a los cielos como el primero en hacerlo, porque nosotros, hermanos, vamos a seguir esa ruta. No es que vamos a estarnos elevando todos al cielo. Puede ser que algunos ascendamos con el arrebatamiento, puede ser, pero puede ser que algunos no, que muramos antes. Pero de igual manera, después de muerto, vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos a uno que fue el precursor, que fue la cabeza, la punta de lanza. A eso es lo que se está refiriendo eso ahí. En quinto lugar, mis estimados hermanos, Hechos 1 del 9 al 11, después de esta narración de la ascensión de Cristo que apareció a sus apóstoles, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El registro de la ascensión de Cristo ascendió con el fin de recibir dones para regresar a dárnoslo. Efesios capítulo 4, versículo 10. Miren lo que dice. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién descendió del cielo? El mismo que también subió, dice el texto. Por encima de todos. Siendo el primero, siendo la cabeza, siendo el líder. Para llenarlo todo. Eso es Efesios 4:10, Salmo 68:18. Aquí lo buscamos, hermanos. Salmo 68:18. Y dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Miren que este mismo pasaje fue el que usó Pablo para reflejarlo en Efesios 4:10, 8 y 9. El registro de la ascensión. Ahí se nos dice, así como las habéis visto ir, así como las habéis visto ser tomado de ustedes, así mismo vendrá. En la Biblia hay registro, hermanos, de que eso
ocurrió, de que no es un cuento, de que no es un mito. Y muchos podrán decir que es un mito, hermanos, pero los que dicen que es un mito es porque su conciencia está comprometida con ser independiente de Dios y negar a Dios. Nosotros afirmamos que eso es cierto porque nuestro compromiso es creer lo que la Biblia dice. Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2, que resalta el quinto aspecto, la quinta referencia de que Cristo ascendió con el fin de elevar nuestras inclinaciones hacia el cielo. Miren lo que dice Colosenses. La epístola escrita a los cristianos en Colosas dice, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cristo ascendió para estar a la diestra de Dios. Usted sabe, hermano, que ponerse a la diestra de alguien, bueno, en el lenguaje bíblico y antiguo, se refería a los asesores que tenían los reyes o los asesores, los consejeros, y que estos consejeros, cuando el rey iba a tomar una decisión, le decía, no, mire, mi señor, mire que esto es más oportuno, tenemos que beneficiar a esta provincia, mire que los habitantes de ese sitio en verdad que merecen esta benevolencia de parte suya. Bueno, estando a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo ascendido está haciendo papel de intercesor de usted y de mí. Eso no lo está haciendo más nadie. Porque mientras Él está haciendo intercesión por nosotros ante el Padre, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros acompañándonos. Ese es un gran misterio. Cuando nosotros lleguemos a estudiar la doctrina de la Trinidad, vamos a ver esas bellezas de las operaciones de Dios en la vida de los creyentes. Y por último, mis estimados hermanos, Cristo ascendió al cielo para preparar un lugar para su pueblo. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Mira lo que está diciendo Jesús. Jesús le dice a sus discípulos que si Él se fuere, que de hecho lo hizo, y os prepararé el lugar, que de hecho lo está haciendo, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, seremos parte de su pueblo ya de manera última y definitiva, para que donde yo estoy, vosotros también estemos. Nos tomará para hacer que estemos junto con Él, disfrutando de la eternidad que Él ganó para nosotros, de la liberación del pecado y del perdón que Él, con su poder, hermanos, logró para usted y para mí. Y por último, hay un séptimo aspecto, hermanos, que se nos escapó, y es que Cristo permanece en el cielo hasta su segunda venida. Cristo permanece en el cielo hasta su segunda venida, y eso está en Hechos 3:21. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos capítulo 3, versículo 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Él va a estar en el cielo hasta el tiempo de la restauración. ¿Y cuándo va a ser la restauración? Cuando Él venga por segunda vez
Hermano, donde la Biblia dice que van a haber dos reacciones, una de alegría por los que le siguen y otra de lamento por los que le negaron, por los que se burlaron, por los que ahora están levantando el puño, por los que ahora están levantando burlas. Bueno, esa burla, esa risa se le va a convertir en mueca. Vayamos a los comentarios que el catecismo en esta noche nos trae. Primera pregunta dice, ¿cuánto fue el intervalo entre la resurrección de Cristo y su ascensión? Y la respuesta fue 40 días. Eso lo dice de manera tajante el texto de Hechos capítulo 1, que leímos anteriormente. 40 días. Número 2. ¿Cómo se relacionaba Cristo con sus discípulos durante este intervalo? La respuesta, no se quedaba con ellos constantemente, pero sí se apareció a ellos repetidamente. Tercera pregunta, ¿qué gran mandamiento le dio Cristo a su pueblo durante este periodo? La gran comisión de predicar el evangelio a todas las naciones, que se registra en Mateo 28, del 18 al 20, Marcos 16, del 15 al 18, Lucas 24, 47 y Hechos 1:8, que de hecho, Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es parte de la gran comisión, porque dice que recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el hecho de que Cristo haya sido exaltado en su ascensión nos manda, nos obliga a que mientras Él esté en el cielo intercediendo por nosotros estemos compartiendo el evangelio a quien sea. Mire, va a haber gente que le va a rechazar, pero no le va a rechazar a usted directamente, le va a rechazar a Dios. Hay gente que le va a aceptar el mensaje y que va a querer crecer y que va a consumir el alimento de Dios. Pero hay otros que van a ser como ciertos niños que usted le da la papilla y al rato la están escupiendo. Bueno, aún a esos hay que predicarles el evangelio, aunque nos cause frustración o dolor o molestia. Cuarta pregunta, ¿por qué se utiliza la frase en nuestra naturaleza para describir la ascensión de Cristo? Porque no ascendió al cielo solamente como Dios, sino también como ser humano, con un cuerpo humano y una alma humana. La naturaleza humana de Cristo partió de esta tierra y entró en el reino velado. Hermanos, miren, eso es así, eso es tan cierto como que el agua nos quita la sed. Cuando Cristo resucitó, y que nosotros vemos en la Biblia que muchos dudaron, que tenían como duda, pues estaban en un shock. La Biblia lo que dice es que Él le dijo, bueno, ven, mete tu mano en mi costado, ven, mete tu mano en mis heridas, en mis llagas. Y ese mismo cuerpo fue el que Él usó mientras se apareció a mucha gente, y ese mismo cuerpo que tenía las marcas de su sacrificio, pero que no se descomponía porque era un cuerpo glorificado, así mismo ascendió al cielo. Por eso es que se utiliza la frase en nuestra naturaleza. Quinta pregunta, ¿por qué se utiliza la frase como cabeza nuestra para describir la ascensión de Cristo? Porque su ascensión fue un acto oficial en el cual hizo la función de nuestro representante, el segundo Adán, la cabeza de la raza humana redimida. Hoy en el cielo, Jesucristo, el Dios hombre, es el representante
o la cabeza del pueblo de Dios. Y eso de que es el representante, la cabeza del pueblo de Dios, no solamente es una inferencia o conclusión teológica. Hay textos de la Biblia que dicen claramente eso, que Cristo es nuestra cabeza, que la cabeza del cuerpo es Cristo, que nosotros somos su cuerpo, pero él es la cabeza. Y la idea de cabeza de la iglesia y de la humanidad redimida es una idea bien plasmada en el Nuevo Testamento, en la Biblia entera. Y por eso es que se utiliza la frase como cabeza nuestra. Él nos representó a usted y a mí y nos sigue representando. Hermano, usted sabe por qué usted y yo podemos confiar que Dios no nos va a castigar aún por los pecadores que todavía seguimos siendo. Porque Cristo, nuestra cabeza, está intercediendo por nosotros. Créanme que por más nada. Porque donde Cristo se quite, usted y yo estamos fulminados, listos para la foto. Sexta pregunta. ¿Cómo triunfó Cristo sobre sus enemigos en su ascensión? Y la respuesta, sus enemigos lo habían rechazado y lo habían crucificado. Pero ahora, a pesar de su odio y oposición, ascendió al cielo para ser proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ninguno de los enemigos de Cristo, los que les manifestaron animadversión, aún en el momento de su nacimiento, que no había dicho ni hecho nada que perturbara, como Herodes, por ejemplo, que cuando Jesús nació y se dio cuenta por el anuncio de los reyes, dice que se turbó él y toda Jerusalén con él. Bueno, Herodes murió y enterrado está. Los fariseos y saduceos que se lo pusieron murieron y enterrados están. Y los que hoy siguen teniendo el mismo papel de turbarse como Herodes y de oponerse a Cristo como los fariseos y saduceos, muertos quedarán algún día y morirán y muertos quedarán. ¿Cómo triunfó Cristo sobre sus enemigos? Bueno, ascendió al cielo para ser proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ninguno de sus enemigos triunfó en sus pretensiones de reinar o de gobernar o de impedir el plan de Dios. Cristo lo cumplió. Fue proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Séptima pregunta dice, ¿cómo sabemos que nuestro Salvador ascendió de manera visible? En Hechos 1, 9 al 11, que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, viéndolo los discípulos, ellos fueron testigos oculares, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, viéndolo sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo sabemos que nuestro Salvador ascendió de manera visible? Bueno, porque ellos lo vieron, porque pusieron sus ojos en el cielo, porque quedaron mirando al cielo, porque le han visto ir al cielo. Fueron testigos visibles. Y la ascensión se registró de manera visible también. Octavo, ¿por qué se hace un énfasis tan marcado en la visibilidad de la ascensión de Cristo en Hechos 1 del 9 al 11? ¿Por qué se hace un énfasis tan marcado? Sin lugar a duda, la razón por este énfasis sobre lo visible sirve para evitar la idea que la ascensión de Cristo fue solamente una visión o una alucinación o incluso solo una sesión espiritual. Hermanos, ustedes saben que esta pregunta es oportuna hacer un comentario,
hoy por hoy hay gente que sigue cuestionando eso y dice, no, lo que los apóstoles vieron fue el producto de una buena chupata que tuvieron anteriormente. Así como dijeron los varones judíos en Jerusalén cuando recibieron el Espíritu. Dice que ellos están llenos de monstruos, ellos están hasta la pata. Bueno, muchos en la actualidad todavía. Y aún con argumentos académicos, dicen que lo que tuvo el colectivo de apóstoles y los discípulos fue una alucinación grupal. Quiere decir que todos tomaron alguna hierba, alguna especie media rara y ahí empezaron a alucinar. El registro no deja duda alguna de que los discípulos estaban totalmente despiertos y en realidad vieron la forma humana de Cristo ascender y partir de esta tierra. Pregunta 9. ¿Qué punto de vista mantiene el liberalismo religioso con relación a la ascensión de Cristo? Antes de responder, hermano, el liberalismo religioso es los enemigos de Cristo dentro de las filas de la iglesia o dentro de la fila del cristianismo. Para que sepa, porque se llama liberalismo religioso. O sea, no están de acuerdo con lo tradicional. Entonces, ¿qué punto de vista mantiene el liberalismo religioso con relación a la ascensión de Cristo? El liberalismo religioso moderno, ya que no cree en la resurrección corporal de Cristo, obviamente tampoco cree en una ascensión real. El modernismo niega estos grandes hechos del evangelio y los considera mitos o leyendas, y no son ateos, hermanos. Se supone que son gente creyente en el Señor, o supuestamente. ¿Por qué? Porque militan dentro de agrupaciones religiosas cristianas. Pero ellos, ¿qué hacen? Niegan y dicen que eso es un mito. Mira, un mito, una leyenda. Lo que pasa es que eso quiere dar una verdad ahí y tuvo que contarse de esa manera. Sí. Son 14 nada más. Bien, es difícil creer que Cristo, con cuerpo humano, literalmente ascendió de esta tierra al cielo. ¿Es difícil creer eso? Todo depende en qué clase de Cristo hemos creído. Si Jesús fue meramente un ser humano, sería muy difícil, si no imposible, creer que realmente ascendió al cielo. Pero si creemos en el Cristo de las Escrituras, que había bajado del cielo, no resulta difícil creer que cuando su obra en la tierra fue finalizada, ascendió nuevamente al cielo. Porque si no ascendió al cielo, entonces tendría que estar presente y visible en alguna parte de la tierra, ya que resucitó de los muertos. Por lo tanto, queda totalmente obvio que el Cristo resucitado no está en cuerpo presente en ninguna parte del mundo. Y de ahí concluimos que el relato escritural de su ascensión es completamente razonable y creíble. Y además, el único punto de vista visible una vez que admite su resurrección literal de los muertos. Jesucristo resucitó literalmente de los muertos. Por eso ascendió. Él ascendió porque resucitó. Sea el nombre del Señor bendito y glorificado. Se me fue aquí el texto. Bien, pregunta número 12 del comentario. Dice, ¿por qué eleva la ascensión de Cristo nuestras inclinaciones hacia el cielo? El hecho de que nuestro Salvador esté en el cielo nos debe de impulsar a pensar más en el cielo y de valorarlo más en todas nuestras posesiones, más que todas nuestras posesiones mundanas. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Oiga, dura palabra, pero cierta. Además de que Él intercede por nosotros, nuestra inclinación, nuestro deseo, tiene que ser estar en el cielo y pensar no en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. ¿Qué decía Jesús? Hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Gloria sea al Señor. Pregunta número 13.
¿Qué hace Cristo en el cielo en este momento? Entre otras cosas que la Biblia menciona, está preparando un lugar para su pueblo en la gloria celestial, que será su hogar eterno. Vamos a leer, hermano, brevemente Juan 14, perdón, del 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este momento, el Señor está preparando lugar en la casa de su Padre, porque muchas moradas hay. Y está preparando una morada para usted y para mí. Esta cita me hace recordar un cántico que uno aprende cuando está en sus primeros pasos de la vida cristiana. Ese cántico decía, un palacio tengo allá más lindo que el sol. Miren, aunque sea una chocita, hermano, a mí no me interesa tener un palacio, pero que sea una chocita. Que sea que el Señor lo haya preparado para que yo esté con Él. Eso para mí es suficiente. Y es suficiente. Y por último, hermanos, la pregunta número 14 dice, ¿cómo sabemos que el cielo es un lugar y no meramente un estado o una condición espiritual? Dice, el cuerpo de Cristo se encuentra allí. En consecuencia, se trata de un lugar. Además, él mismo, en Juan 14:3, que acabamos de leer, prometió que nos prepararía un lugar. Y eso, así mismo sea debajo de un árbol. Así es. El cuerpo humano de Cristo se encuentra allí. En consecuencia, se trata de un lugar. Además, él mismo en Juan 14:3, que ya leímos, prometió que nos prepararía un lugar. Y esto ciertamente indica que el cielo es un lugar. Debemos rechazar cualquier tendencia a espiritualizar o minimizar el significado claro y simple de la promesa de Cristo. Y nos debemos de adherir al realismo sencillo de las Escrituras. No sabemos dónde está el cielo, pero sí sabemos de que se trata de un lugar real. La doctrina de la resurrección corporal implica y requiere que creamos en el cielo como un lugar real. Sea el nombre de Cristo glorificado. Bueno, hermanos, esta ha sido pues la desarrollo de la enseñanza de esta noche de la confesión, perdón, del Catecismo Mayor de Westminster. En la pregunta número 53 que voy a pasar a leer nuevamente y con esto terminamos. ¿Cómo fue exaltado Cristo en su ascensión? Cristo fue exaltado en su ascensión, en que habiendo aparecido y conversado con frecuencia con sus apóstoles después de su resurrección, hablándole de las cosas concernientes al reino de Dios y comisionándolos a predicar el evangelio a todas las naciones, 40 días después de su resurrección, él, en nuestra naturaleza y como cabeza nuestra, triunfando sobre sus enemigos, visiblemente subió a los más altos cielos para recibir allí dones para los hombres, para elevar nuestras inclinaciones hacia el cielo y para preparar un lugar para nosotros donde Él mismo está y donde continuará hasta su segunda venida al fin del mundo. Amén y amén. Amén, Pastor César. Gracias a Dios en que Él nos quitó el velo y así nos pudo resplandecer la luz del Evangelio para poder entender estas verdades. Sabemos que los que no entienden estas verdades es porque todavía tienen el velo.